Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 5 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices, en el primer episodio de esta semana. Y un programa que hoy será muy rico. Nos acompaña el expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, quien ha estado muy preocupado por los efectos económicos y de salud y sociales, por supuesto, en la crisis del COVID. Pero toda crisis tiene una particularidad y es que tiene un final. Y una vez que tengamos un final, vamos a tener que empezar, tenemos que empezar hoy a planear ese día después. Y es muy complicado porque realmente la economía se está viendo seriamente afectada sin precedentes. De hecho, no quisiera que suene mal, pero periodísticamente realmente es un momento muy interesante en la historia del país y del mundo, por supuesto. El petróleo acaba de caer a su máximo histórico, cáiganse $1,50 el barril de petróleo de Texas, $1,50. Incluso ha cerrado en negativo, lo que significa que los productores de petróleo le están pagando a los inversores porque compren ese petróleo. Imagínese usted la locura de lo que estamos viviendo, además con un virus sin precedentes que tiene una complejidad increíble. Es un supervirus que está afectando indudablemente al mundo entero y también a Costa Rica. Expresidente Rodríguez, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Buenas tardes, un gran gusto, Randall, de una vez más poder tener el placer de compartir con usted, con su audiencia, en momentos difíciles en los cuales hacer análisis serio y tratar de manejar las cosas con inteligencia, con solidaridad, pero con inteligencia también, es cada vez más importante. Indudablemente. Presidente, disculpe que arranque con esto, Miguel, pero acabo de leer la noticia sobre el petróleo y realmente me tiene asombrado. Es que un indicador internacional como el precio del petróleo de Texas cierre en negativo, que paguen porque les compren a un costo de $1.50 por barril, y simplemente no tiene precedentes y nos habla de lo que está pasando. Así es. Eso, claro, se refiere a una medida del momento, es una fotografía. Hay una caída tan grande en la demanda de energéticos por la bajada de la producción del mundo. Hay una disminución tan grande del equipo productor del mundo, del uso de energéticos, que en este momento el petróleo que está en los barcos no tiene quien lo quiera. Y entonces tienen que pagar para deshacerse de él y poderlo entregar en algún lado y volver a mandar los barcos para que puedan traer producto para el momento en que ya hacia adelante el precio está como en $20. Así es que, pero eso demuestra la caída de la producción tan grande que se está viviendo. Ya cada vez más la gente se atreve a decir que esto va a ser mucho más grande, por supuesto, que la recesión que tuvimos en el 2008-2009, pero que se acerca ya, y hay gente que dice que puede ser tan grande o más grande que la enorme depresión del año 1929, que fue una depresión que se mantuvo teniendo la economía del mundo muy sostenida en su crecimiento y en sus posibilidades hasta la Segunda Guerra Mundial. Sí, realmente es muy complicado. Yo esta semana, cuando me pongo a escribir algún post o alguna nota, siempre tengo que cambiarle una oración, porque cuando pongo, nos estamos enfrentando a la crisis más grande, y empiezo de la última década, después la cierro, la borro, y digo de los últimos 30 años, después la borro, después pongo desde la Segunda Guerra Mundial y lo borro, y ya vamos efectivamente por la crisis del 29, y eso significa, don Miguel Ángel, 6 o 7 generaciones sin haber visto absolutamente nunca una situación como la que estamos viviendo. Yo soy un viejo, Randall, tengo 80 años, cumplí a principios de este año,
y sin embargo yo nací en el 40, cuando ya estábamos en la guerra, 11 años después de lo que fue la Gran Depresión. Pero claro que en mi casa oí los cuentos de la Gran Depresión. Papá se había casado con bastante edad, 30 y pico de años, que en aquella época era un hombre grande para casarse, con mamá que era mucho más joven, porque él se había quedado muchos años cuidando a su mamá y a sus hermanas. Y entonces se tenía recursos, aunque él no había logrado estudiar en secundaria, tenía recursos del trabajo que hacía en una ferretería de la familia, de tíos de él, y logró construir una casa. Pero el sueldo se lo rebajaron los tíos a la tercera parte. Tuvo que alquilar la casa e irse a vivir a Coronado. Y nuestra casa de Aranjuez la volvió a vivir 3 o 4 años después. De manera que yo oía los cuentos de lo que significaba haber perdido 2/3 partes del salario en aquella época en que no había caja del Seguro Social, ni Código de Trabajo, ni mucha de la legislación que hoy, gracias a Dios, nos protege. Don Miguel, para preparar el programa de hoy me leí un informe del BID respecto al impacto del desempleo en las Américas. Y cita a su vez al Fondo Monetario Internacional, que dice que espera la mayor caída económica mundial desde la depresión del 29, que la región, estamos hablando de América Latina, sufrirá un deterioro económico importante, por supuesto, de mayor incluso a la crisis financiera global de 2009, cuando el PIB se contrajo en ese momento un 2%. Pero habla de un tema en particular, la informalidad en el empleo en América Latina, arrancando esta crisis, es del 56%. En Costa Rica es del 47%. Es un problema estructural gravísimo que ahora, por supuesto, lo sentimos con mucha más gravedad, la informalidad en el empleo de los costarricenses, don Miguel. Así es. Nosotros, desdichadamente, esta crisis, esta enfermedad y sus consecuencias económicas nos pilló en muy malas condiciones. Teníamos algunas cosas buenas, hay que ver la realidad tal cual es. Tenemos reservas monetarias importantes, tenemos un sistema bancario bastante sólido, mucho más profundo, tenemos una política cambiaria que ha permitido una estabilidad cambiaria y que permite ajustes libres en el mercado, cosas mucho mejores que las que tuvimos cuando la crisis de inicio de los años 80, cuando teníamos en aquella época reservas negativas, teníamos un sistema bancario todo estatal y todo desfinanciado, que se había desfinanciado prestándole a las empresas del Estado al Consejo de Producción, teníamos una deuda externa más pesada que la de ahora, en fin, tenemos reservas negativas, tenemos una situación en ese sector mucho peor, un sistema bancario mucho más intervenido políticamente, mucho menos libre, pero hoy nos coge con otras cosas más negativas. Venimos desde finales del año 15 con un crecimiento de la producción que ha venido, no es que cayendo la producción, pero la tasa de crecimiento cada vez ha sido menor. Empezamos a tener un poquito de recuperación en los últimos meses, en el segundo semestre del año pasado, pero ya enero y febrero de este año, antes de que nos cayera esta pandemia, a nosotros en particular, pero ya había afectado a otros países en el mundo, ya tuvimos una menor recuperación económica de la que veníamos trayendo. Tenemos, por otro lado, un aumento del desempleo. Estamos al nivel del desempleo que llegamos a tener en lo peor de la crisis de los 80, cuando llegamos un poco más arriba del 10%. Ahora teníamos 11-12%, lo cual quiere decir, hay diferencias de medición, puede ser que no sean exactamente comparables las cifras, pero nos indica que estamos en niveles muy, muy altos. Y en los últimos años, ese tema al que usted se refiere, que es la informalidad, que es el empleo de la gente que no tiene la seguridad de un ingreso basado en alguna empresa que le da una mayor seguridad de los pagos mensuales, que le da acceso a la seguridad social, a la medicina, al sistema de pensiones.
ha venido creciendo. Ha venido creciendo mucho en los últimos 10 años. De manera que esos vectores de la economía real y de la economía personal de los ingresos de las familias nos toman en curva. Y además, no sé por eso poco, con una situación de finanzas públicas muy, muy frágil. Venimos acumulando desde esa gran recesión del 2008-2009, en que se hizo un aumento muy grande del gasto y no se hizo del gasto que se podía después disminuir, sino que se hizo con gasto permanente, empleo público y salarios públicos que crecieron muchísimo. Eso nos fue acumulando una situación fiscal que, de ser superavitaria y de tener muchos años de que no teníamos déficit primario, que es el que hace que aumente el peso de la deuda sobre la producción, cambiamos toda esa circunstancia y se fue acumulando una situación negativa. En el 2018 tuvimos que enfrentar esa situación que no se había enfrentado en los años anteriores, y se buscó una manera a lo tico, normalmente a lo tico, que es las cosas como usualmente las hacemos, poco a poco, gradualmente, para irlo llevando adelante poco a poco, pero no lo estábamos todavía ni empezando a cumplir bien, solo un poco en la parte de ingresos, pero no en la parte de gastos suficientemente, y nos cae esta circunstancia que nos obliga a aumentar el gasto en salud y aumentar el gasto social, porque no podemos ser indiferentes y tenemos que tener prioridades muy claras. Los costarricenses en eso, me parece a mí que desde el siglo XIX tenemos una visión bastante clara en estos temas, de que había que ser solidarios y que tenemos que ayudar a las familias que se pueden quedar sin ingresos para la subsistencia básica, y que eso era necesario. Entonces, más plata para el sector salud, donde teníamos que equiparnos mucho mejor de lo que estábamos equipados, donde hay que contratar personal que ojalá se esté haciendo de manera transitoria y no permanente, para no volver a caer en la trampa en que caímos después de la gran recesión del 2008-2009, y para atender las necesidades de las familias que más necesitan. Pero además de eso, hay una caída muy grande en los ingresos del sector público, ¿okay? La gente está metida en las casas, no está consumiendo lo que consumía normalmente, no hay impuestos del IVA que estén generándose como antes, ni impuestos de renta. El turismo, adecuadamente se cerró la llegada de turistas, quiere decir que todo eso que se producía alrededor del consumo de los turistas en el país ha desaparecido, y es una fuente de ingresos del Estado también, que no solo no pierden los hoteles y los restaurantes y el señor que tiene unos caballitos allá en una playa y los alquila a los turistas, sino que las pierde también el Estado y el gobierno. El transporte público se ha bajado, los restaurantes están cerrados en los fines de semana, y entre semana tienen una cantidad de gente que pueden atender mucho más baja. O sea que muchos están cerrados de todo porque no pueden subsistir con esas reglas. Entonces tenemos una economía que, para cuidarnos del tema de salud, se contrajo muchísimo, y esa contracción significa que hay menos ingresos para las familias, y eso, entonces tenemos menos ingresos para las familias, menos ingresos para el gobierno, más necesidad de gasto del gobierno, y bueno, ¿a dónde nos va a llevar eso? Yo quisiera terminar esta intervención, don Randall, señalando algo que me duele mucho tener que estar señalando desde que esto empezó, pero es que tenemos que darnos cuenta de la realidad. Si queremos construir, uno no puede construir sobre arenas movedizas, uno tiene que construir sobre la realidad. Y la realidad es que tenemos que partir de que el coronavirus, el COVID-19, nos empobreció, y que hoy estamos mucho más pobres que hace un mes, cuando el principios de marzo empezamos a ver que teníamos este problema, que el mes entrante vamos a estar más pobres que hoy, y que esto es algo que va a tener un impacto hacia adelante, sobre el cual es importante darse cuenta que todavía sabemos muy poco de cuándo es que realmente vamos a poder decir que la economía va a tener una recuperación de lo que tenemos ahora.
Claro, el efecto es devastador, ha sido devastador en el mundo en ambos términos, en términos sociales y en términos económicos. Don Miguel, pero hay economistas en el mundo, y no son pocos, que dicen que estas medidas que son medidas exageradas, porque las medidas de confinamiento, porque finalmente estamos generando una situación que es peor que la enfermedad. ¿Usted qué opina de ese tema y si lo ha escuchado, Miguel? Sí, claro que lo he escuchado. Y he visto también algunos trabajos empíricos, trabajos de medición que se han venido haciendo sobre el tema de, por ejemplo, de la influenza española. Y esos trabajos que se han realizado comparando en Estados Unidos la reacción de distintos estados y de distintas ciudades a la influenza española, demuestran que las ciudades, los estados que tomaron medidas más restrictivas, que restringieron el contacto entre las personas, que es donde bajó más al principio la actividad económica, son los que después tuvieron mejor recuperación y los que en el mediano plazo tuvieron menos pérdida. Y que los que por el contrario se mantuvieron más abiertos, tuvieron entonces una mayor impacto en la salud. No solo tuvieron un mayor impacto en la salud, sino que tuvieron también un mayor dificultad y más tiempo para recuperar los niveles de producción que tenían antes de la influenza española. Esto está basado en estudios empíricos académicos que se han presentado y que permiten entonces tener alguna luz sobre esto. Y eso es desde un punto de vista puramente productivo económico. Yo tengo que decir que para mí hay una cosa que es prioritaria eso, y es no podemos dejar de hacer todo el esfuerzo posible para salvar cada vida humana. Yo creo que los costarricenses tenemos una tradición que tenemos que cuidar, que cultivar. Debemos ser un país civilizado, debemos ser un país solidario, debemos ser un país en el cual... 2:35 p.m. Mil disculpas, cayó un rayo muy cerca de la emisora y eso hizo que se nos fuera el fluido eléctrico y ustedes no se imaginan la cantidad de conexiones que acabamos de hacer. Es más, les voy a contar, yo estoy hablando con don Miguel en mi computadora personal, proyectándola a una pantalla, de donde la pantalla tenemos una cámara. Bueno, es una locura, pero realmente logramos volver a tener el contacto con el expresidente Rodríguez. Don Miguel, discúlpenos, de verdad. No tengo nada que disculpar, usted no maneja la naturaleza. Gracias, don Miguel, de verdad. Bueno, de lo que estábamos hablando, a mí, realmente yo estoy muy preocupado porque yo entiendo que siempre tiene que ser primero el resguardo de la vida humana, eso lo tengo muy claro. Pero también entiendo que nos podemos morir de hambre posteriormente o incluso por la delincuencia común que nos podría generar un desempleo altísimo. Don Miguel, siempre en los gobiernos, y usted es el que mejor lo conoce, habrá alguien que se levantará, normalmente la cabeza de salud, a decir necesito cerrar todas las empresas para salvar a todo el mundo. Y normalmente hay una contracabeza económica que dice suave. Y la solución estará en algún lugar a la mitad. Pero yo no noto, y le soy sincero, en ese instante en nuestro país un contrabalance económico, sino que me parece que nos hemos tirado absolutamente en el tema de salud. Don Miguel, yo quería preguntarle su opinión. Yo creo que en esta altura del juego era lo adecuado. O sea, yo creo que la prioridad número uno está sonando algo. Estaba sonando algo atrás y creo que es... Don Miguel, hagamos un trato. Usted puede silenciar el Skype un momento, el suyo, solo el Skype y el en silencio. Porque aquí estamos... Quito el micrófono. Ahí, exactamente, muy bien. Eso. Ok. Ahora empezó a sonar otra vez. Ya, dice Glenn que él va a hacer magia ahí un momento para ver cómo hace para bajarle a eso, porque estamos experimentando. Igual que con el COVID, ¿verdad? Cuando se viene una situación excepcional, uno tiene que empezar a ver qué soluciona. Y justamente estamos solucionando o intentando solucionar este tema. Glenn, ya lo logramos. Bueno, ya casi. Ya casi, don Miguel, deme un segundo nada más. Porque ahí está Glenn intentando solucionar el problema del audio. Ustedes no se imaginan la sudada que uno se puede pegar aquí en este instante por esa situación. Y realmente hoy estaba muy, muy interesado
en escuchar lo mejor que pudiéramos, por supuesto, al expresidente Rodríguez respecto a este tema. De hecho, si ustedes lo ven ahí, me ha hablado que está hablando con Glenn, porque Glenn lo está guiando para ver si logramos eliminar el feedback que se genera en ahí. Entonces, vamos a ver. Listo. Don Miguel, otra vez estamos experimentando como con el COVID. Le preguntaba su opinión respecto a este tema, que yo no noto, digamos, un contrabalance económico que diga, bueno, pero ¿cuándo? ¿O con qué fuerza aplicamos estas medidas, don Miguel? Yo le decía que yo creo que las prioridades están claras, y es primero la vida y la salud de la gente, en segundo lugar la atención de las familias más necesitadas en sus necesidades básicas, y por supuesto, en tercer lugar, tomar todas las medidas para causar el menos daño posible hacia el futuro de nuestra economía. A mí me parece que esto requiere una mesura, unos balances que a veces son difíciles de entender, porque la gente toda se entusiasma en tratar de hacer las cosas, y por eso yo he venido insistiendo en recordarle a la gente que nos empobrecimos, que hoy somos más pobres que ayer, que si ayer no podíamos hacer ciertas cosas, hoy menos podemos hacer esas cosas, y que entonces esto es un ejercicio de escoger qué hacemos, dónde manejamos los recursos, cómo manejamos los recursos. ¿Esto de qué depende? Depende de varias cosas. Uno es de cuánto tiempo sea que vamos a tener las cosas cerradas. No es lo mismo decir vamos a cerrar restaurantes y turismo por 2 meses que decir que lo vamos a cerrar por 1 año o 1 año y medio. El costo de una cosa y de otra se vuelven desproporcionadamente distintas y se van acumulando unas disminuciones de producción y de ingresos que se vuelven inmanejables. Entonces, uno de los problemas que tenemos es que tenemos que tener una estrategia de salida. A mí me parece que una de las cosas más importantes en que el gobierno debería estar trabajando es en elaborar una estrategia de apertura. Y eso sinceramente me preocupa mucho, y me preocupa mucho el hecho de que, sin ser yo epidemiólogo y respetando muchísimo lo que están haciendo los médicos y los estadísticos y los epidemiólogos que están trabajando en estas cosas, a mí me preocupa que siento que estamos haciendo muy pocas pruebas y que eso no nos prepara para darle seguimiento a poder separar la población de los que están inmunizados o de los que están sanos y de los que están con el virus latente y lo pueden transmitir. Para separar esos grupos, que es muy difícil de hacer en este momento, no tenemos todo el conocimiento, pero ya vamos sabiendo algunas cosas. Y dentro de eso es muy importante ver si hacemos un gran esfuerzo para lograr de aquí a mayo, junio, lo más tarde, poder empezar una apertura selectiva de la economía, donde vayan ciertos sectores abriéndose, donde podamos empezar con turismo local, donde se abran las playas, donde zonas donde no ha habido mayor contagio se puedan tratar de manera distinta que zonas donde ha habido más contagio, y donde se le pueda seguir dando seguimiento con mucho más, lo que llaman los gringos test, trace, isolate, probar, rastrear y aislar, para poder de esa manera lograr que la economía empiece a funcionar. Hay algunas cosas positivas que he estado viendo. Un artículo de JP Morgan, que es de fecha muy reciente, del 16 de abril, de hace 4 días, señala que los países en desarrollo y pobres, en lugar de tener un mayor riesgo para epidemias mucho más fuertes que los países ricos, pareciera que por 3 razones tienen ventajas. Una primera razón, tenemos una población más joven, y este virus ataca de una manera más virulenta a los viejitos. En segundo lugar, somos en general países que hemos tenido vacunación BCG, la vacunación de tuberculosis. Y pareciera, si se pone en una ecuación, los países que tienen vacunación y los que no tienen vacunación, el impacto es mucho menor, 4 veces menor, pareciera, en los países que han tenido vacunación. Esto incluso lo demuestran casos anecdóticos. Ecuador es el único país de estos en desarrollo o pobres que no tuvo vacunación, y es el país que tiene más alta incidencia de la epidemia.
Japón, por el contrario, es un país con una población adulta muy grande, es uno de los países con la población más vieja del mundo, y sin embargo es un país con una muy baja incidencia, porque es de los países ricos el único que ha tenido vacunación masiva contra la tuberculosis. Entonces, ese es un segundo elemento que hace que entre nosotros pueda ser mucho menor la incidencia. Y un tercer elemento sobre el cual este trabajo de JP Morgan no hace un estudio econométrico directo, pero que hace referencia a otros estudios que se han hecho, es la temperatura. Países más cálidos, que en general somos los países de la zona tropical, tenemos una menor, pareciera, prevalencia del bien. Pero de todas maneras, el número de pruebas que se necesita para poder abrir y para poderle dar seguimiento y para poder hacer el rastreo de los contagios que se han establecido es mucho mayor que el que se ha estado haciendo en Costa Rica. Aún tomando que nosotros tengamos una situación en el extremo de lo que señala ese artículo, que sería 6 veces menor propensión a la incidencia entre nosotros que en los países más ricos, si tuviéramos aún eso, el número de exámenes que deberíamos estar teniendo nosotros anda como por 1.400 diarios y hemos estado en 200, 300 y hay días de muchísimo menos. De manera que eso me parece a mí que es algo que quiere decir que para poder actuar en ese frente económico hay que actuar en el frente de la salud de una manera mucho más agresiva en estar preparados para el tema de los exámenes. Yo quiero plantear esto no como palabras de sabio, yo no soy sabio en ese campo ni mucho menos. He estado durante estos días dedicado a leer todo lo que puedo en los distintos artículos, buscando que sean de fuentes respetables, que tengan conocimientos médicos adecuados. Pero sí creo que el gobierno debería estar haciendo un análisis de esto y que el análisis más importante de estrategia que debería estar haciendo el gobierno en este momento es la estrategia para llegar a la apertura. No solo la del reporte de casos diarios, sino de cómo llegar a la apertura. Claro, es que cuando yo le señalaba que a mí me faltaba el contrabalance es ese. Yo lo decía hoy en la mañana, cuando usted castiga a un chiquito y le dice no puede salir del cuarto, lo primero que le pregunta al chiquito es ¿y hasta cuándo? ¿Verdad? Y todos tenemos esa pregunta de hasta cuándo. Y entonces hoy Noticia Monumental le mandó la pregunta en la conferencia de prensa al ministro de Salud de decirle, ministro, ya ahora que tenemos 40 días hay un pico proyectado, como que usted diga, bueno, en 2 meses, 3 meses tal vez empezaremos. Y aún así las autoridades de salud, entendiéndole su prudencia, se mantienen absolutamente sin decir nada, y tampoco notamos, digamos, una cabeza económica que diga, bueno, estamos proyectando la apertura de alguna industria en junio, por ponerle una fecha, a diferencia de los Estados Unidos, donde, por ejemplo, el gobernador el alcalde de Nueva York dice, reiniciaré las clases en septiembre. Bueno, en septiembre queda muy largo, pero por lo menos hay una fecha, en el sentido de que la incertidumbre además nos mata en los esfuerzos que estamos haciendo de quedarnos en la casa, don Miguel. Claro, y septiembre es muy largo porque ellos tienen las vacaciones, hay que acordar, de junio, julio y agosto. Entonces están diciendo, ya llegamos a abril, mayo, vamos a ir a junio, ahí vamos a estar en vacaciones y entonces abrimos en septiembre. Les quedó muy cómodo poner un periodo tan largo. Claro. Pero yo creo que ellos están tratando de pensar en un periodo más corto. Yo entiendo que no se quieran comprometer con una fecha. Hasta ahí llego. Porque, Randall, uno de los problemas que tenemos en esto es que tenemos mucha ignorancia. Estos datos que yo le estoy dando de que acá en nuestros países, por este estudio, parece que somos mucho menos proclives a que la epidemia se generalice más rápidamente. Esos datos son apenas primeras estimaciones, están sujetas al análisis de la academia, a que los discutan, a que los analicen. En realidad todavía no tenemos un buen conocimiento ni de cuándo, a cuánta gente contagia cada uno de los enfermos, no sabemos. No tenemos un buen conocimiento de cuál es la tasa de mortalidad real. Hay estimados que van desde 0.01 hasta 1 y algunos hasta arriba de 1%. Y esos significan cosas muy distintas en cuanto a las medidas que se tienen que tomar. O sea, vivimos en un mundo de gran incertidumbre, que lo hace todavía más doloroso todo esto.
Y esa situación, por supuesto, que hace que los gobiernos, yo entiendo, no quieran comprometerse. Pero a mí lo que me tranquilizaría por lo menos es que dirán, mire, tenemos este grupo de estas personas que está trabajando, aquí están este epidemiólogo, aquí está este médico, aquí está este estadístico, aquí está este economista, aquí está este sociólogo, que están trabajando en preparar la apertura. Y estamos trabajando con toda seriedad en esto. Y estamos hablando con los sectores para tomar información de cómo poderla hacer. ¿Cuándo abrir las playas? Por ejemplo, ¿por qué no empezar a pensar en abrir playas y parques nacionales para el turismo interno? Ahora que vemos que en muchas de esas zonas no ha habido ni un caso. Entonces, claro que eso puede llevar los casos ahí, y ese es el riesgo. Pero si el control lo tenemos tan establecido, que los casos de los últimos días son tan pocos los que aumentan, el riesgo grande que tiene el que venga un crecimiento grande de la epidemia, que es el que desborde el sistema hospitalario, pareciera que la gente de salud lo ha manejado muy bien, lo tiene muy controlado. Deberíamos pensar si hay cosas de estas que se pueden hacer. Yo no quiero decir que lo que estoy diciendo es lo que haya que hacer, quisiera repetir de nuevo. Todo lo que quiero decir es que creo que el gobierno debería tener un equipo muy importante pensando en estas cosas y analizando esto y trabajando en el tema de los test, porque si no aumentamos el número de test, nunca vamos a poder abrir. Sí, hay una resistencia. De hecho, yo le confieso, Miguel, hay dos temas en los que a mí me preocupa la resistencia, aún entendiendo que yo no soy especialista en este tema, pero leyendo lo que pasa en otros países, a mí hay dos hechos que me generan una enorme incertidumbre. Uno es por qué no traer las pruebas rápidas y masivas y aplicarlas, digamos, a la mayor parte de la población. Eso me lo ha repetido varias veces el ministro de Salud. Y me dice, Randall, porque si salimos y hacemos 1000, tenemos 100 contagiados y a los otros 900 hay que volvérselas a hacer a los 2 días. Y mi respuesta siempre es la misma. ¿Y qué? Hagámoslas a los siguientes 2 días porque no hubiéramos pegado a los 100 si no las tenemos. Esa es una. Y la otra es que hay algunos países que mantienen activos algunas partes de la economía con mascarillas, don Miguel. Y usted que lee tanto, realmente muchísimos países usan las dos cosas, las pruebas rápidas y las mascarillas. Nosotros nos mantenemos en que no, por un criterio meramente de salud, que es indiscutible realmente, pero porque no somos expertos, pero que a uno lo llena de incertidumbre, don Miguel. Yo creo que no hay duda de que si la gente usa mascarillas siguiendo los mismos patrones de conducta que los que seguiría sin usar mascarilla, es mejor usar mascarilla. El riesgo que tienen, y lo que yo oigo y lo que entiendo, es que si se generaliza el uso de mascarilla, la gente pueda relajar el aislamiento de unos de otros, y que eso pueda ser más costoso, que la gente deje de lavarse las manos, que la gente no lave las mascarillas si son de tela cada día, o cada vez que se les vayan a poder quitar, que no las toquen en el frente para que no se contagien en las manos con lo que la mascarilla haya llegado, etcétera. Pero yo creo que después de lo que ya se ha venido viviendo, el uso de mascarillas debería ser una manera de facilitar que la gente pueda salir. Salga, pero use mascarilla. Eso puede ser una ventaja, pero no deje de hacer las otras reglas de buen comportamiento frente a la epidemia para evitar que usted contagie a otros o que los otros los contagien a usted. Y no salga si no es necesario salir, y solo salgan los que se van teniendo ciertas condiciones. O sea, pero se necesita un programa, se necesita un procedimiento, y eso yo no estoy esperando que el gobierno venga y me diga cuál es, porque tal vez no quieren comprometerse todavía por las ignorancias que tenemos y quieren ir viendo todavía esto un poquito más, por un ratito más, cómo se va comportando, darle un par de semanas más después de Semana Santa. Pero sí, estar seguros, tranquilos de que se está trabajando en preparar este programa. Lo que me preocupa a mí es que no sabemos qué se está haciendo con eso. Don Miguel, en siempre, pero particularmente en las situaciones de crisis, hay 3 tipos de ideas: las buenas ideas, las malas ideas y las ideas aprovechadas. Y yo el otro día voy a intentar poner un ejemplo para ilustrarle a la gente lo que estoy pensando. Y es, si yo necesito pintar mi casa con urgencia en tiempos del COVID,
y entonces me meto al grupo de generación del colegio y le digo, chicos, vieran que, ¿qué me recomiendan ustedes? Necesito pintar mi casa en tiempos de COVID. Y entonces algunos de buena fe me pondrán, mira, propicia que contrata un pintor y propicia que ese pintor guarde todas las medidas, use mascarilla y no entre a la casa sin lavarse las manos. Es una buena idea de buena fe. Habrá otro que me diga, no, Randall, no hagas eso. Agarra un tarro de pintura, no contratas al pintor y se los vas tirando a la pared. Una pésima idea. Y habrá uno que me diga, usted no contrate a nadie, págueme la mitad, yo voy y le vendo. Yo voy y le pinto. Es una idea aprovechada. Okay. Igual pasa en Asamblea Legislativa, igual pasa con el Poder Ejecutivo, y entonces estamos viendo un balde de ideas, don Miguel, donde hay buenas ideas, malas ideas y otras ideas que son tremendamente aprovechadas. Y tenemos que empezar a dilucidar cuáles son cuáles, porque me parece que entramos en un proceso, particularmente la semana antepasada, en lo que aprobábamos lo que nos llegara, que se llamara COVID, don Miguel. No, ese fue un artículo que yo publiqué hoy. Y yo saqué un artículo que digo que cómo vaya a ser el futuro depende de lo que hagamos todos, el gobierno y nosotros durante este tiempo. Y que tal vez el peligro más grande que tenemos es que no nos miramos en todo lo que queremos hacer ya y todo lo que queremos resolver ahora sin tomar en cuenta el costo que lo que está ocurriendo tiene para dentro de 3 meses, para dentro de 8 meses, para el año entrante. Y eso a mí me preocupa mucho, porque ciertamente la economía va a quedar en un mal estado. Y eso no es una cosa que es un problema de unos señores en la UCAEP o en alguna gran empresa, en un salón de sesiones preocupándose por eso. No, es un problema del abastecimiento de comida, de medicinas, del abastecimiento de todos los bienes de los que dependemos para subsistir. Es el aparato productivo nacional lo que está en juego. Y lo peor que nos podría pasar es que las cosas las manejemos tan mal que lo que hacemos ahora, aunque tenga ahora un efecto beneficioso, para dentro de pocos meses nos lleve a una crisis ya no solo de oferta y de demanda del sector productivo, sino una crisis financiera, que toma mucho más tiempo. Hay economistas que han calculado que las crisis financieras para superarse tardan hasta 10 años. Nosotros la crisis desde el 81 la pudimos a recuperar el nivel de ingreso en el 90-91. O sea que realmente fue un periodo muy, muy largo y todavía hoy día sufrimos de que una parte muy importante de nuestra población dejó de prepararse y de estudiar y tenemos una mano de obra menos preparada y gente que tiene menos posibilidades de ganarse mejor dinero porque tuvieron que salir de los colegios en secundaria y se bajó la escolaridad en secundaria muy fuertemente con esa crisis. Y todo eso lo estamos pagando hoy. O sea que los costos pueden ser muy fuertes a largo plazo. Y eso evidentemente nos obliga a ser muy tranquilos hoy día. Hay cosas que uno dice y que son difíciles que la gente las acepte, pero por ejemplo, si vemos la cantidad inmensa de arreglos de pago a tarjetas de crédito, a créditos personales, a créditos de microempresas, a créditos de empresas, que los bancos están haciendo, negociando cada uno con sus clientes, viendo las condiciones de cada caso individual y entrando en unos arreglos que no ponen en peligro el sector financiero, ¿qué necesidad hay de que nos metamos a aprobar una ley de moratoria que se va a salir con reglas generales que difícilmente discriminan un caso de otro caso y que algún costo pueden tener en el sistema bancario? Por lo menos el costo, aunque si son bien neutras y son un saludo a la bandera y son así simplemente a un nivel que no significa nada real, bueno, pero aún en ese caso significa el riesgo de que el gobierno se mete a regular los contratos de crédito individuales de las partes, lo cual significa un mayor riesgo hacia el futuro. Entonces, hay muchas cosas que son de muy buena voluntad y de muy buen deseo de hacer cosas, pero que a mí me preocupa. Me preocupa que ahora utilicemos todo el crédito de las instituciones financieras internacionales y que no dejemos reservas de crédito ahí amarraditas, encaminadas, listas para usarlas en octubre, noviembre, en el fin de año y el año entrante, cuando en los mercados internacionales
el irnos a financiar sería carísimo con el aumento del precio que tienen las primas. Bueno, que se vaya a llegar a una moratoria en el mundo, que digamos que a todos los países en desarrollo que tengan menos de $15,000 por habitante les van a dar una moratoria de 1 año en los créditos. Es fabuloso, nos salvamos y podemos entonces tener otras condiciones. Pero ¿quién nos puede garantizar eso con la falta de liderazgo internacional que hay hoy día, donde el G20 no ha tenido un manejo en que uno pueda decir, yo estoy confiado en que los países grandes se dan cuenta de la necesidad que tienen de resolver este problema financiero futuro de las economías pobres y el desarrollo, y entonces yo no veo ninguna manera de sentirme confiado de que va a venir una solución internacional de ese tipo. Y entonces me parece que nosotros, con prudencia, con mesura, debemos irnos preparando para eso y debemos, las medidas de hoy día, hacer las mínimas necesarias para resolver de la manera más económica y más eficiente el problema de salud y para atender en lo más básico las necesidades fundamentales de las familias más necesitadas. Don Miguel, respecto a esto, viendo justamente el estudio del BID, dice que si la crisis dura 3 meses en el mejor escenario posible, el desempleo aumentará un 8%, más el 12% que ya tenemos, eso nos lleva a un 20%, que si dura 9 meses el desempleo subirá un 15%, más el 8% nos lleva a un 23%, y que si dura más de 1 año nos llevará a un 22%, más, es decir, un 32% de... Uno de un cada 34%. Sí, es impresionante realmente. En medio de una situación tan incierta, ¿cómo hace un gobierno, un Estado, para ir pensando en la apertura, don Miguel? Bueno, ciertamente eso es un gran problema y por eso yo no me atrevo a exigir que nos den públicamente un plan de apertura diciendo nos comprometemos a que el 1 de junio vamos a empezar la apertura y la vamos a empezar de esta manera. Pero yo sí quisiera tener la tranquilidad de saber que hay gente de mucho calibre intelectual, de mucha responsabilidad, que no va a andar buscando ser esos que usted señaló, que es ese tercer grupo de los aprovechados, y que lo que se van a aprovechar es para sus ideas ideológicas, sus prejuicios, etcétera, que lo que quieran manejar es eso, sino que sea gente muy seria, que esté trabajando y que nos digan, mira, aquí está este equipo trabajando, lo está coordinando este ministro, lo está coordinando esta persona, y están haciendo esto, y está integrado por un grupo muy específico e importante de gente que está trabajando en este programa. Eso nos daría un poco de tranquilidad, pero eso no lo hemos tenido. Me interesaría mucho saber que el Ministerio de Hacienda nos diga cuánto es lo que piensan que va a ser el costo de las atenciones que se están dando, porque si no, cada vez vemos que hablaron del billón de colones, el millón de millones a la moneda de nosotros los millones de apoyo a distintas cosas. Claro que el presupuesto que se está aprobando no es por ese monto, por un monto inferior, pero cada vez ese objetivo. Bueno, y cómo se va a financiar eso, y cuánto es el cambio en el uso de los recursos. Cuando uno tiene una prioridad especial, uno cambia lo que está haciendo y deja de gastar en algunas cosas que pueden ser muy convenientes porque tiene la urgencia de gastar en otras que son indispensables. Bueno, entonces esa cosa a mí me parece que está faltando en la comunicación del gobierno y que es indispensable para que demos un poco más de tranquilidad a la gente. El manejo de las conferencias en el tema de salud da una tranquilidad, pero como usted lo señalaba antes, yo concuerdo con usted, no se está dando la misma tranquilidad en la visión global del problema. Sí, y el otro tema creo que también tiene que ver con responsabilidad política en general y de oposición política, don Miguel. Yo creo que cuando uno dirige un medio de comunicación tiene que estarse examinando todos los días respecto a las posiciones que va asumiendo. Y la semana pasada yo dije, suave, resulta que llevamos un mes en el que todos los medios de comunicación particularmente actuamos en medio de la emergencia como una caja de resonancia del gobierno. Pero hay que lograr identificar un par de cosas. Una es que usted puede ser una caja de resonancia en temas de emergencia, es decir, en los consejos de quédase en la casa,
y algunos mensajes de salubridad, pero que nuestro trabajo es cuestionar siempre, incluso lo que nosotros mismos creemos, con el fin de controlar esta situación. Y yo he notado que la oposición política, particularmente en la Asamblea Legislativa, resulta que se ha plegado casi absolutamente a a las posiciones gubernamentales, y si cuestionan algo, son vistos casi como traidores de las posiciones, cuando hoy lo que necesitamos es que ese gasto, porque tenemos muy poco disponible, ese gasto esté bien dirigido, esté fiscalizado, esté controlado y sobre todo que esté vinculado realmente en su totalidad a la emergencia del COVID-19. Es decir, que no aprovechemos una situación de este tipo para incluir estas situaciones. ¿Qué le ha parecido a usted la actuación de la oposición política en este tema, Miguel? Bueno, a mí me parece que es normal y está bien que se busque, como usted señala, frente al impacto de la enfermedad, la posibilidad de la muerte, el miedo que generen en nosotros esas condiciones, la ignorancia que tenemos sobre cómo se va a comportar esta situación. Todo eso nos causa unos instintos muy primitivos de sobrevivencia, y frente a eso la unión es una forma muy importante de tratar de responder, y me parece que es lógico. Pero también creo, como usted lo señala, que es importante que haya siempre la visión crítica. En la democracia, el debate inteligente, la visión crítica es indispensable, aunque a veces eso a algunos nos cause que nos vean con malos ojos, porque no entienden que uno lo que quiere es que haya un realismo que permita no incurrir en problemas, y cuando uno le dice al chiquito, mire, mijito, al hijo o al nieto, no se coma ya un confite más porque se le va a enfermar, le va a ver la pancita, el chiquillo lo que dice es que el viejo más necio me está quitando ese confite que yo me quiero comer y que es lo rico. Entonces, el tema de llamar a la razón, a llamar a la mesura, no es muy popular. Y los ticos somos muy reacios a enfrentar de frente las cosas y a decirlas por su nombre. Y a mí me parece que algunos medios de comunicación incluso se han venido muy fuerte contra gente que ha planteado en el Congreso, algunas personas, algunas tesis que son dignas de ser discutidas y analizadas. Yo, por ejemplo, entiendo que haya una discusión sobre si es conveniente o no que el Banco Central tenga la capacidad de hacer compras de valores del gobierno en el mercado secundario. Yo creo que no es conveniente en Costa Rica, porque ni emitimos dólares, ni tenemos una trayectoria de una seriedad tan grande, que a mí lo que me preocupa es que yo me acuerdo del Banco Central en los 80, en los 70, en los 80, prestándole plata al Consejo de Producción y a CODESA y al gobierno, y comprando los bonos que tenían los bancos comerciales, y dirigiendo las carteras de los bancos comerciales a todo eso, que nos llevó a la enorme crisis que vivimos en ese momento, la más fuerte económica que ha vivido el país después de la gran recesión del 29. Entonces, a mí me preocupa eso, yo no estuve de acuerdo, no me parece adecuado además que en una legislación de emergencia para modificar el fondo de capitalización laboral, que estaba muy bien modificado para dárselo a la gente que perdía la jornada completa de trabajo, y que por lo tanto entonces debería tener derecho a usar esos fondos de cesantía que son para atender ese tipo de necesidades, pero no me parece que en esa legislación se meta una reforma permanente de fondo a la ley orgánica del Banco Central. Yo entiendo que haya gente que tiene opiniones distintas y que diga, no, el Federal Reserve y casi todos los bancos hoy día tienen la posibilidad de comprar papel secundario. Sí, pero en Costa Rica eso es una cosa, con dos bancos estatales tan grandes, es una cosa tan fácil como decir los bancos, miren señores, llénense de papel del gobierno y yo se lo compro. Y ustedes no tienen ningún problema con eso. Y rápidamente un gobierno que tiene directores en los bancos y que va acumulando poder en los bancos logra hacer eso. Entonces, sinceramente, a mí eso me parece inadecuado. Y este tipo de discusiones tenemos que tenerla. Pero cuando algunos hemos querido tener este tipo de discusiones, se nos dice que es que estamos actuando en contra del el interés general. Especialmente algunos medios de comunicación muy grandes han tenido esa posición, que a mí me parece muy, muy negativa. Y sinceramente yo creo que es importante que
que se pueda discutir ampliamente estas cosas. Es más, yo creo que es muy importante algunas reglas generales. Yo estoy totalmente en contra de cualquier intento de reforma estructural de fondo en este momento, porque eso no es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es una emergencia. Entonces no se tiene la tranquilidad, la paz, que me encantaría que se hicieran un montón de reformas estructurales. Claro, yo las vengo promoviendo desde que empecé en política hace 50 años. Pero no es aprovecharse de la circunstancia ahora, que deberíamos estar haciendo cosas para la emergencia y con la tranquilidad y el análisis frío hacer las otras cosas que son de más largo plazo. Claro, porque yo sí he escuchado a gente decir, aprovechemos que en este momento no existe, digamos, esa rivalidad partidaria para propiciar reformas estructurales y de fondo. O sea, al propio aprovechándose de la situación del momento. Y me parece que esas cosas no se tienen que tomar al calor de la situación, ¿no, Miguel? Totalmente de acuerdo. Yo he venido escribiendo sobre eso varias semanas, hablando de la necesidad de actuar con mucho mayor mesura, de que la otra cosa, que no demos reglas generales cuando lo que tenemos es casos muy distintos de industrias. Hay empresas de industrias que están haciendo su agosto, como decimos en Costa Rica, están teniendo vacas gordas. Hay muchas que están teniendo vacas flacas y hay otras que se quedaron sin vacas. No es lo mismo atender a unas que a otras. Las reglas no pueden ser generales. Entonces, tiene que ser focalizado el apoyo que se le dé. No es lo mismo atender a una persona que gana 2 millones de colones y que pierde una parte de su ingreso, que la necesidad que tiene una familia que le entran 200,000 pesos y gana y pierde todo su ingreso. Es decir, en esto no hay más remedio que establecer prioridades, porque los recursos son muy escasos. Y si eran escasos el año pasado, son mucho más escasos hoy porque nos empobrecimos. Y cuando uno se empobrece, tiene menos. Y entonces tiene que hacer todavía mejor uso de lo poco que tiene. Claro, de hecho el otro día estaba leyendo un análisis que hacía la BBC de Londres, y el informe del BID también lo señala de alguna manera, en el sentido de que los países que tienen un superávit fiscal pues pueden tomar la decisión de agarrar lo que les sobra fiscalmente y gastarlo en rescatar a la gente y a las empresas. Y esa solución, digamos, es relativamente sencilla en términos lógicos. El problema lo tenemos los que tenemos una situación fiscal tan débil como la que tiene Costa Rica, a los que solo nos queda pedir plata afuera. Lo que pasa es que como el mundo está en crisis, y no solo Costa Rica, la plata afuera también escasea, don Miguel. No solo escasea, sino que nosotros tenemos desventajas para conseguir esa plata. Por un lado, somos muy pequeños. Entonces, si Brasil o México o Argentina o Colombia entran en un problema de no pagos, en una crisis financiera fuerte, eso sacude el sistema financiero internacional. Si Costa Rica entra en ese problema, eso ni se dan cuenta. El sistema financiero internacional somos tan chiquiticos que no impactamos tanto. Eso quiere decir que a la hora de que los recursos escasos tengan que distribuirse, no va a ser a nosotros donde van a tener los acreedores más interés de colocarlos. Pero además, si ya no es por razones de interés de defensa del sistema financiero, sino que es por razones de humanidad, de solidaridad, de buenas cosas, Costa Rica es un país de ingresos medios. Entonces, frente a los miles de millones de personas que viven en condiciones en países con condiciones de pobreza realmente muchísimo más serias que Costa Rica, no con ingresos de $14,000 por habitante, sino con ingresos de 2,000 o 3,000 o 4,000 por habitante y menos, entonces los recursos van a ese lado. Entonces, eso quiere decir que nosotros vamos a estar en mayores dificultades. Desde el principio de marzo, cuando esto empezó a hacer, y el primer artículo que yo publiqué sobre este tema, señalaba como el interés que se estaba cargando a los bonos de Costa Rica, que vencen en el año 44, en 2044, había subido de 6 y pico a 10 y pico la tasa de interés que se tenía que pagar para colocar deuda. A esa tasa de interés la deuda es totalmente explosiva y en muy poco tiempo, si le prestan a uno un poco al principio, en muy poco tiempo ya no tiene capacidad de pago y le dejan de prestar.
y deja uno de poder pagar y entra en una crisis financiera con un costo mucho más alto para el país. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los recursos son limitados, que nos hemos empobrecido, que tenemos menos que antes y que tenemos que manejar esos pocos recursos cada vez con mayor cuidado, atendiendo las necesidades del país, no solo presentes, sino futuras. Claro. Regresando al tema nacional, una de esas locuras me ha parecido a mí, sospecho que usted pensará igual porque es el papá de la criatura, es la entrega del ROP, don Miguel. Bueno, eso es una locura total. Eso es locura por todos lados. Es locura porque si algo nos va a quedar debilitado de esto es la caja. Desdichadamente, uno de los problemas más serios es que la caja está teniendo que gastar mucho más en salud. Para poder hacer ese gasto en salud va a tener que usar recursos del sistema de invalidez, vejez y muerte, y el país va a quedar con un problema que tiene que ver cómo le vamos a financiar a la caja hacia adelante ese hueco que se está haciendo. Ese hueco que es un hueco que amenaza la atención de la salud del futuro, donde ya vemos que pueden venir pestes como esta que hoy estamos viviendo, pero que además amenaza el sistema de seguridad social y la pensión básica de invalidez, vejez y muerte del futuro. Eso quiere decir que el ROP, que es el régimen complementario para los trabajadores formales, para que puedan tener una pensión adecuada, a pesar de que se haya disminuido ya se ha disminuido el monto de la pensión que se puede acordar con invalidez, vejez y muerte, pues eso va a estar todavía más en riesgo del futuro. De manera que eso, hacerlo en este momento, es simplemente como si la casa se está incendiando y uno agarra un poco de gasolina y se la tira a otras paredes. Eso es una locura. Pero además, la cosa es tan grave como eso de tirarle gasolina a otras paredes con una casa que está medio incendiándose, porque eso lo que vendría a hacer es a debilitar el mercado interno de la colocación de los bonos del gobierno. Y si para pensar que para el fondo de capitalización laboral, que es una parte muy baja comparado con lo que es el fondo del ROP, se podía necesitar liquidez adicional, que yo siempre creí que no era necesario, y que por eso no era necesaria ni siquiera esa reforma a la ley orgánica del Banco Central, pero si para eso pensaron que era necesario tener más liquidez y usaron eso como un medio para hacer esa reforma permanente a la ley orgánica del Banco Central, ¿cómo van a financiar a los operadores de pensiones cuando tengan que salir a vender toda su cartera o una buena parte de su cartera para la gente que se quiera llevar esos recursos ahora, en estos años, en este momento? Ciertamente eso es una cosa muy, muy seria. Y a mí, sinceramente, me parece que para esto se necesita una prensa un poco más crítica de lo que yo he visto en estos últimos días. Don Miguel, por cierto, sobre el tema del FCL y la compra de bonos, la diputada de Liberación Nacional, Karine Niño, que nos está escuchando, dice, por favor dígale a don Miguel que según nuestro criterio ya el artículo 52, inciso F, lo autoriza, pero que aún así vamos a presentar un proyecto aclaratorio. Yo estoy esperando ese proyecto aclaratorio porque me parece que es una cosa que cuando se aprobó esto, muchos de los señores diputados, las señoras diputadas, y le agradezco mucho a la señora diputada su intervención, señalaron que iban a aprobarlo con la intención de luego poner restricciones de una manera más clara y no dejar tan abierto esa posibilidad del Banco Central de hacer las cosas que el Federal Reserve puede hacer. Pues sí, claro, el Federal Reserve emite dólares y todo el mundo, cuando hay problemas, ¿qué está haciendo? Que la tasa de interés de las letras del Tesoro y de los valores en bolsa de Estados Unidos piden menos interés, porque la gente quiere comprar de eso para tener seguridad. Y yo prefiero no ganarme el 5%, sino ganarme el 0.5%, pero tener seguridad de que no va a perder mi inversión. Entonces, la demanda, la cantidad de recursos que está saliendo de los países emergentes y de los países pobres hacia el mundo rico en estos meses es inmensa. Nunca se ha visto en la historia una salida de capitales tan grande. Es la más grande que se ha medido de lo que yo he visto de los reportes del Banco Mundial y del Fondo. Y eso
¿Por qué se da? Porque la gente busca la seguridad. Entonces está dispuesta a sacrificar rentabilidad para tener más seguridad, porque el peligro ha aumentado. En esas circunstancias es momentos muy complicados para que en nuestro medio tan limitado demos autorizaciones tan abiertas como esta que te digo. Don Miguel, ahora hablábamos sobre no tomar decisiones de fondo en momentos tan apremiantes. Lo que sí podemos hacer a partir de ese instante, me parece, es empezar a evaluar las medidas que en algún caso temíamos tomar y que las hemos tomado al calor de la situación. Le voy a poner un ejemplo, el teletrabajo. Creo que hemos logrado demostrar que incluso en el sector público hay un montón de puestos que son teletrabajables, y la muestra está en que hoy siguen funcionando normalmente las oficinas públicas, don Miguel. Así es, yo creo que esto que va a tener costos muy grandes, que ya los tiene y que los tiene para el futuro, y yo no quisiera sonar a que como algunos de que dicen, no, después de esto viene la maravilla del mundo, no, pero sí es cierto que esto nos va a enseñar muchas cosas. Nos va enseñando, primero, no estamos preparados en cómo utilizar en nuestra educación pública sistemas a distancia para ayudar a los muchachos y a los estudiantes. Eso es una demostración, algo que tenemos que aprender. Dos, no podemos seguir atrasando la inversión de los recursos que desde hace años debió haberse invertido para mejorar la conectividad de este país. No puede ser que todavía tengamos una gran cantidad de centros escolares que no tienen banda ancha, que no tienen buena conectividad. Esto es una cosa terrible cuando los recursos han estado ahí. Tres, no puede ser que no nos demos cuenta de que los sistemas de compra, los sistemas de manejo de información, los sistemas de servicios públicos se pueden manejar de formas mucho más eficientes, que no exijan a la gente estar personalmente yendo a las oficinas, y que hay ya instituciones que lo tienen y lo pueden hacer, y hay programas que existen, pero ni siquiera el programa generalizado de compras se ha utilizado por todo el sector público para comprar de una manera mejor, con mayor transparencia, y mucho menos programas que hay y que existen y que se han desarrollado en el país, y que por ejemplo Radiográfica tiene con algunas instituciones públicas, pero solo con unas pocas, y que podrían lograr eliminar un montón de filas y de trabajo y de tiempo y de transporte y de gasolina y de contaminación. O sea que de esto deberíamos aprender muchas cosas, de cómo mejorar la eficiencia en nuestro manejo, tanto en el sector público como en el sector privado. Yo estoy seguro que un montón de empresas están descubriendo en este momento, y pequeñas empresas y microempresas y trabajadores independientes están descubriendo maneras más eficientes de hacer las cosas. Y eso es importante que lo podamos proyectar hacia el futuro para esa recuperación, que va a requerir un esfuerzo de todos y va a requerir de verdad que todos seamos más eficientes y que actuemos más racionalmente. Don Miguel, permítame cerrar con algo político. Es que se viene el 1 de mayo, por supuesto, la elección del directorio legislativo, y he escuchado dos planteamientos diferentes. Unos que señalan que en una situación de crisis como la que estamos viviendo, lo más conveniente políticamente es mantener las cosas como están. Y otras versiones dicen, no, necesitamos un mayor papel de la oposición política hoy en medio de la situación. ¿Hacia cuál posición se inclina más usted, don Miguel? Es muy difícil. Estas situaciones de estrategia, yo quiero con toda franqueza decirlo, son muy difíciles de analizar, porque son tantísimas las variables que entran en juego, que poder sacar conclusiones así definitivas son muy fuertes. Pero, por ejemplo, si usted me plantea el tema de la presidencia de la Asamblea Legislativa, pues a mí me parece que elegir a una persona que ha tenido experiencia en el sector de turismo, que es el más golpeado que vamos a tener aquí, para que durante el año entrante pudiera tener un apoyo importante en su sector, y una capacidad de ser oído con mucha fuerza, porque va a ser un sector del que dependemos muchísimo en empleo y en generación de divisas, en generación de posibilidades de desarrollo. Me parece que esa es una ventaja importante que tiene uno de los candidatos. Don Miguel, muchas gracias. Hoy en medio de este
En medio del desorden de que nos cayera un rayo cerca, no le pude preguntar la canción a tiempo, así es que al aire se la voy a preguntar, don Miguel, ¿cuál canción quiere para despedir? Yo creo que en este momento, independientemente de todas las otras cosas, frente a la adversidad, lo mejor que hemos tenido siempre los costarricenses es la capacidad de unirnos. Y en nada está nuestra capacidad de unirnos más presente que en la campaña nacional, la patriótica costarricense. La patriótica costarricense, don Miguel. Muchas gracias por habernos acompañado, por tener la paciencia en ese lapsus que tuvimos, pero bueno, logramos exprimir bastante el conocimiento de un expresidente. Don Miguel, muchas gracias. Gracias, Randall, y gracias a toda la teleaudiencia. La radioaudiencia. Y toda, y teleaudiencia, y Facebook audiencia, y Twitter audiencia, don Miguel. Muchas gracias. 3:24.